¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra transmisión de Soy TV. Estamos desde acá, desde la ciudad de Quillota, saludándoles a ustedes que se incluyen en esta conversación que vamos a sostener hoy a esta hora de la mañana junto al psicólogo Oscar Alvarado. Ustedes ya lo comienzan a ver en nuestra pantalla. Él nos está saludando también desde acá, desde la ciudad de Quillota. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Juan, buenos días. Oscar, buenos días. Bueno, queríamos dialogar contigo respecto a un tema que en realidad ya a los 2 meses de confinamiento, en algunos casos obligatorio, en otros voluntario, comienza a ser preocupación en la familia, el aspecto mental. Ustedes en la ciudad de Quillota, donde estamos realizando esta transmisión, han realizado un plan que básicamente invita a los vecinos que se sienten angustiados, que se sienten problemados a comunicarse con ustedes vía telefónica y encontrar ahí la asistencia personalizada justamente para este momento. Cuéntanos primero cuáles han sido los llamados que ustedes han recibido justamente por este tipo de problemáticas que afectan a la ciudadanía ya con estos 2 meses que llevamos. Como tú bien decías, ¿no es cierto? Esta situación pandémica que está afectando al mundo y Quillota no es la excepción, generó diversos cambios estructurales en la forma, por ejemplo, como se estaba entregando la salud mental, ¿no es cierto?, en la comuna. Cuando me refiero a cambios estructurales, me refiero a que se tuvieron que interrumpir las atenciones presenciales y por lo tanto eso genera un corte en la comunicación entre los equipos de salud y la comunidad. En ese sentido, ¿no es cierto?, como equipo de salud mental del Centro de Salud Cardenal Santa Enrique, generamos una línea telefónica, un correo electrónico y también habilitación de redes sociales para generar entonces y retomar este canal comunicativo con la comunidad. Y específicamente nosotros tenemos población que denominamos bajo control, es decir, personas que están en tratamiento, pero también sentíamos y sabíamos que hay un grupo de personas que, debido a esta situación de confinamiento voluntario en este momento en la comuna, iban a requerir orientación, apoyo, contención en el ámbito de la salud mental y por lo tanto se genera esta línea telefónica que también prontamente esperamos expandir a más líneas. Y en ese sentido, la recepción de la comunidad ha sido bastante buena, es decir, se ha sentido, valga la redundancia, la necesidad de poder ser escuchado, ser orientado, y como te digo, era un fenómeno que era esperable que ocurriese. Ahora, Oscar, ¿qué es lo que más reciben? Muchos psicólogos y psiquiatras han siempre señalado que los 2 meses era un periodo crucial, pensando en, por ejemplo, la región metropolitana, que tiene un confinamiento obligatorio. Algunas comunas llevan más de un mes y medio ya encerradas por obligatoriedad. Distinta a la situación que vivimos en otras regiones en el resto del país, donde de manera voluntaria y opcional muchos ciudadanos han hecho caso de este confinamiento en sus casas. ¿Cuál es el cuadro hoy día en general que tiene la ciudadanía estos 2 meses de inicio de esta nueva condición? A ver, lo principal que hay que entender es que los seres humanos somos seres adaptativos, es decir, tenemos y debemos desarrollar estrategias para ir adaptándonos a las diferentes circunstancias que la vida nos va planteando. En ese sentido, se espera que un periodo, ¿no es cierto?, X de tiempo, supongamos un mes, sea un periodo como adecuado para la adaptación a las nuevas circunstancias. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de tensión que nos encontramos? Es que este periodo de incertidumbre sanitaria está así, es decir, no tiene aún fecha de caducidad, fecha de término. Por lo tanto, cuando a uno le dicen, sabes que tú vas a permanecer 3 meses o 2 meses específicamente bajo confinamiento, en cuarentena voluntaria o obligatoria, indudablemente uno empieza a desarrollar estrategias para adecuarse y programarse esos 2 meses. Pero cuando la fecha de, como te digo, la fecha de término de esta pandemia no está, no existe, se genera entonces un vacío, un estado de incertidumbre que es muy dificultoso entonces adaptarse. ¿Ah? Y por lo tanto van a surgir eh, exposiciones a estrés. Ya hoy día es el principal incertidumbre que es lo que genera una exposición continua al estrés, estrés que viene primero de la urgencia sanitaria, estrés que viene segundo de las dificultades económicas y sociales que esto está dejando, estrés que viene de las presiones, digo yo, escolares o académicas que hoy día las familias, ¿no es cierto?, están tomando, presiones por la habitabilidad, ¿no es cierto?, por la cantidad de personas que estamos dentro de los domicilios, o sea, un conjunto de presiones que hacen este surgimiento de estrés y, como te digo, al exponerse demasiado tiempo en el estrés sin una fecha de término es donde se empiezan a generar y observar alteraciones del ámbito de la salud mental, cuadros de angustia, cuadros de ansiedad, miedo exagerado o miedo en altas cantidades,
inseguridad, intranquilidad, en fin, una serie de fenómenos en el ámbito y específicamente en la esfera de las ansiedades, de las intranquilidades, de las inseguridades, y muchas veces también con su consecuente impacto en la esfera también anímica, ¿no es cierto? Los estados anímicos de las personas también que tienden a deprimirse bajo estos estados de incertidumbre. Ahora, Oscar, por ejemplo, considerando las personas que están en su casa, que ya están empezando a sentir estos síntomas, yo entiendo que lógicamente el apoyo que tienen que buscar es un apoyo profesional, pero ¿hay alguna forma, algún diálogo, al retomar alguna actividad dentro del hogar, en diálogo con su familia, con sus amigos, que pueda servir a mejorar este estado que están viviendo actualmente? Sí, claro, bueno, en ese sentido hemos repetido en varios espacios de que a nuestra percepción no existe una fórmula única de cómo enfrentar esta situación, dado que las realidades sociales, económicas, territoriales, etcétera, son todas distintas para todos los ciudadanos del país. Por lo tanto, cuesta, porque muchas veces podemos, ¿cierto?, dar orientación y tips de qué hacer en el tiempo libre en cuarentena, pero efectivamente y lamentablemente hay personas que por diversas situaciones no lo pueden hacer. Entonces hay que tener cuidado a veces cuando uno tiende a dar estas orientaciones o a idealizar una forma de hacer cuarentena cuando lamentablemente no todos lo pueden ejecutar. Ahora, tomando en consideración que puede existir un grupo importante de la población que está hoy día en su domicilio, efectivamente, uno de los primeros consejos tiene que ver con no descuidar las medidas sanitarias. Todas las orientaciones que nos han señalado una y otra vez, lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, ¿cierto? Que no es lo mismo que el distanciamiento social. En fin, yo creo que esa es la primera punto uno de nuestra carta de navegación. Es decir, no podemos descuidarnos en ese sentido. En segundo punto, lo que hemos repetido en varias instancias, también creemos que la sobreexposición de información no es una buena forma de llevar esta cuarentena. Es decir, hemos visto, ¿no es cierto?, personas que se vinculan con todo el día constantemente a la televisión, a la radio, a medios digitales, a redes sociales, por lo tanto hay un bombardeo de información que técnicamente no me suelta, no me deja, ¿no es cierto?, un espacio de limpiarme mentalmente, de poder enfocarme en otras temáticas, sino que estoy sumergido constantemente en el tema del COVID y por lo tanto eso me genera un estado de hiperalerta, ¿no es cierto?, de mucha atención. Cuanto la orientación es escoger un momento del día donde yo me informe. Me parece que la información es un acto responsable y por lo tanto es seleccionar, como te digo, para un lugar durante el día, elegir un medio. También es bueno, yo creo, que elegir un par de medios, no quedarse solamente con una línea editorial. Yo creo que hay que ver los fenómenos de distintos puntos de vista, pero como digo, que esto no me conlleve una misión que sea todo el día. Y posteriormente, en el tiempo, ¿no es cierto?, que me queda libre a disposición, efectivamente, reutilizar el tiempo, ¿ah? Con actividades recreativas, con la enfocarse mucho en lo que tiene que ver con la convivencia familiar, ¿cierto?, que son unos puntos muy importantes donde de ahí pueden surgir cosas muy positivas dentro de una convivencia familiar, como también lamentablemente hemos estado observando, pueden surgir cosas también muy negativas dentro de una convivencia familiar. Y eso es un poco el objetivo, o sea, es cómo me reinvento, en qué utilizo mi tiempo. La invitación a descubrirme y a descubrirnos, ¿eh?, como familia, qué nos gusta, qué hacíamos antes, qué podemos hacer en grupo. Pero como te digo, seguir las directrices sanitarias, seleccionar un espacio durante el día para información y el resto, ¿no es cierto?, despejarme, distracción, salir un poco del tema, ¿no es cierto?, pandémico. Oscar, antes que hablemos de estas tácticas que podemos tener de distracción en el hogar, me gustaría centrarnos en el tema de las informaciones que reciben las personas a través de las redes sociales, porque hoy día todos están conectados a WhatsApp. Y lamentablemente en el WhatsApp vemos muchas cadenas de voces anónimas que alertan cuarentenas totales, que alertan que hay alguien con COVID en el lugar donde tú vives. ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener sobre ese tipo de audio, al margen de que, claro, lo más lógico sería simplemente no reenviar lo que no sabemos su origen y tampoco reenviar una información que no hemos chequeado nosotros mismos si es verdadero o no? Tú lo dices, en el fondo, si no tengo claridad de la fuente, ¿no es cierto?, dónde está recibiendo esta información y de la veracidad de esta, mejor me abstengo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que pensar cuál es la ganancia. De mí personalmente me ha pasado, ¿no es cierto?, en algunos WhatsApp de trabajo, de grupo, ¿no es cierto?, como tú dices, llegan estos audios reenviados y con esta doble flechita, ¿no es cierto?, que entiendo que ya lleva una cantidad de reenvíos importante. Hay que preguntarse cuál es la ganancia, qué es lo que yo busco, cuál es
busco, qué reacciones busco en el grupo, ¿no es cierto? Que se informen, generar un pánico. Muchas veces ha pasado que hay gente que envía estos audios y consecutivamente dice, lo mando por si acaso. ¿Ah? Por si acaso qué finalmente, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido la sugerencia es, si no estoy claro de que lo que estoy enviando no tengo seguridad y además evalúo que lo que voy a informar no es un aporte positivo en este momento, yo sugiero abstenerse. Oscar, me hablabas de hacer cosas en la casa. Hemos visto que la pandemia se ha servido de algo con las familias más tiempo en el hogar es para cocinar. Hemos visto muchas familias que ahora hacen esto con los niños, con los papás que están generalmente la semana afuera. ¿Qué otras actividades podemos hacer en algún momento todos juntos, desconectarnos, participar? ¿Qué es bueno conversar, dialogar, jugar? ¿Qué es lo que tú recomiendas en el aspecto de la psicología? A ver, inevitablemente esto nos lleva a, esta situación de estar en cuarentena nos lleva a la convivencia, al convivir, ¿cierto? Al encuentro con un otro. Ahora, yo también he visto y hemos escuchado a muchas mamás que, sobre todo mamás, ¿ah? Que se generan eh, preocupación o angustia porque sienten esta presión de que tienen que tener todo el día al niño entretenido. ¿Ah? De que termina una actividad y tiene que empezar automáticamente con otra, y por lo tanto llega un momento en que las ideas y los recursos se van agotando. Yo creo que en ese sentido lo primero es que no hay que sentir culpa por, primero, generar y planificar actividades individuales, personales y también otras actividades colectivas, es decir, del grupo familiar. Creo que es importante los espacios privados, porque todos somos distintos y todos tenemos gustos distintos. Pero también entonces cuando yo equilibrio estos dos ámbitos, ¿no es cierto? Actividades individuales que tienen que ver con mis intereses personales y actividades grupales que tienen que ver con intereses de familia, me parece que es el primer punto. ¿Sí? No agotar lo individual ni no agotar lo grupal. Y con respecto a la convivencia grupal, bueno, creo que hoy día puedo hablar de dos niveles de convivencia, la convivencia virtual, ¿no es cierto? Y la convivencia física. Yo le voy a poner ese nombre, no sé si tiene otro nombre Ujú. técnico. Cuando me refiero a la virtual, me refiero a estas escenas que están todos sentados en la mesa y cada uno con su tablet o su teléfono, ¿no es cierto? Y cada uno en sus redes sociales. Eh, no sé si eso considera una actividad, una convivencia familiar. Me parece que los más viejos, nuestros papás, nuestros abuelos, eran más sabios y estaban todas estas actividades, estos juegos de mesa, de naipe, el ludo, el Gran Santiago, Monopoly, en fin. Me parece que hoy día es un momento propicio para reencontrarse esos juegos. Eh, Créeme que los niños de hoy día de 10, 12 años hacia abajo ni siquiera a lo mejor saben su existencia. Me parece que es una buena oportunidad, porque eso conlleva al encuentro físico, hay desafíos cognitivos, ¿no es cierto? En fin, creo que un espacio bastante enriquecedor. Estamos conversando con el psicólogo Óscar Alvarado, él es del Centro de Salud Miguel Concha, acá en la ciudad de Quillota, a 2 meses del inicio de este confinamiento, en algunos casos obligatorio, en otros voluntarios a propósito del COVID-19. Óscar, te quiero llevar al ámbito familiar más íntimo. Muchas personas han tenido que dejar de ver a sus padres a propósito de cuidarlos porque tienen enfermedades preexistenciales, porque están en la población de riesgo derechamente o porque son profesionales de salud que está trabajando dialogando, enfrentando el COVID en los hospitales, en los consultorios. ¿Qué pasa con estas relaciones ya cuando ha pasado mucho tiempo y ya ese no verlos en 2 semanas, como pudiese ser un periodo de vacaciones o un mes, por ejemplo, ya se extiende a los 2 meses? ¿Cómo se trabaja ese tipo de relaciones? Porque tiene un golpe en lo anímico de los hijos y también en el caso de los padres. Sí, bueno, la llegada de esta pandemia alteró las reglas del juego de todo tipo. Creo que eso es lo que te hablaba hace rato de este tema de la incertidumbre. Y trajo esto que es paradójico, finalmente, que tiene que ver con la demostración del afecto. Estábamos acostumbrados a demostrar nuestro afecto de forma presencial, de forma física, el abrazo, como tú decías, ¿no es cierto?, el cara a cara, la convivencia, en fin. Y esto trae el desafío de reinvertir esta lógica, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hoy día, aunque parezca paradójico, creo que efectivamente las muestras de cariño tienen que ver con la distancia. Es decir, si yo te quiero, me distancio. ¿Ah? Si yo te quiero y te quiero cuidar, me tengo que inevitablemente distanciar. Y en ese sentido, a ver, yo creo que en la vida nada es gratis, ¿sí? Todo tiene un costo. Y por lo tanto, hoy día, si quiero el bienestar físico, ¿no es cierto? Es decir, y lo pongo en estos términos, mantener la vida, ¿no es cierto?, de mis seres queridos, tengo que pagar el costo hoy día de ese distanciamiento.
¿sí? No puedo pretender cuidar y a la vez exponer. Me parece que esos van con lógicas distintas y por lo tanto, si vamos, cuando hablo de costo, vamos a ver efectivamente, ¿no es cierto?, que hay personas que van a extrañar, van a generar a lo mejor la habilidad emocional, se van a poner con un llanto más fácil, van a estar a lo mejor anímicamente un poco más bajo, pero creo que lamentablemente, creo que esas palabras, tenemos que asumir ese costo hoy en día, aguantar un poquito más para esperar el bien superior que es el bienestar y la vida de las personas. Oscar, ¿qué hacemos en esta espera? Sí, ¿Qué hacemos en perdón. esta espera finalmente? ¿Usamos la Bueno, como videoconferencia, te, mantenemos un ritmo diario de comunicación, lo hacemos cada 2 días para no generar esa ansiedad? ¿Cómo se sí, maneja en términos como te, prácticos? el discurso del distanciamiento social, ¿no es cierto?, que se ha impuesto por la autoridad sanitaria, yo lo pongo en tensión bajo el concepto de distanciamiento físico. ¿Cierto? El distanciamiento físico el que tenemos que tener, pero el social no, el social tenemos que mantenerlo y hoy día tenemos que echar mano efectivamente a las tecnologías que pueden estar disponibles como esto mismo, ¿cierto? Estos encuentros vía plataformas virtuales. Hoy día muchas familias y muchos grupos de amigos, uno observa por ahí, efectivamente se reúnen en torno, ¿no es cierto?, a esta aplicación y generan sus reuniones. Creo que si yo veía a mis papás, no sé, estoy inventando, 3 veces por semana, bueno, ¿por qué no hacer 3 veces por semana reuniones virtuales también? Es decir, una cosa es lo físico, pero lo físico no debe distanciarnos y para eso hoy día es tan a disponibilidad. Creo pensar que la mayoría de la población lo pueden hacer. Entiendo que WhatsApp también habilitó estas videollamadas con más grupos de personas. Pero sí, el distanciamiento social no debe existir en el sentido de que buscar a través de los medios, de las redes sociales, el encuentro es necesario. Eh, sí, creo que no hay ninguna indicación que pase por lo contrario, es decir, por desaparecer, porque no quiero que sepas de mí, no, creo que la comunicación, insisto, bajo estos mecanismos es necesaria, una comunicación también transparente, creo que muchas veces las comunicaciones que establecemos con los familiares ocultamos un poco nuestro miedo, nuestra angustia, nuestra ansiedad para no preocupar al otro. Yo ahí digo, ojo, estamos todos en la misma. ¿Ah? Nosotros como funcionarios de salud estamos preocupados, tenemos familias también atrás de nosotros y por lo tanto no somos superhéroes, sentimos y nos complicamos igual que todo. Entonces creo que si extraño a mi mamá, tengo que decirle que le extraño. Si estoy preocupado por ella y por mí, tengo que decirle que estoy preocupado por ella y por mí. Es decir, cuando yo transparento mis estados emocionales, también de alguna forma estoy invitando al otro a que también lo haga. ¿Mm? Ahora, Oscar, ¿qué pasa en el caso de las personas que tienen estas preexistencias psicológicas? La crisis de pánico, el temor al tema del encierro. ¿Cómo se sobrelleva esto considerando que hay un tratamiento médico, es cierto, que avanza, que se cumple, que se realiza? Pero ¿cómo pueden ayudar los amigos, por ejemplo, a sabiendas de que tienen en su círculo una persona que habitualmente sufre este tipo tiene este diagnóstico y que obviamente se ha acrecentado en esta condición que vivimos hoy día? Tú lo dices, las personas que venían con estos diagnósticos preexistentes son los que más complicados se van a ver en esta situación. Y así lo hemos visto en las demandas y en los controles que aún mantenemos y la contactabilidad que mantenemos con otros pacientes. Por lo tanto, eso es indudable que eso iba a surgir. Eh, por un lado estamos nosotros los agentes sanitarios que tenemos entonces como deber mantener, ¿no es cierto?, la mayor capacidad de contactabilidad con este grupo de personas. Hoy día vía remota, vía llamado telefónico, vía videollamada, es lo que nosotros estamos haciendo con el programa. Y eso es la parte sanitaria. La parte familiar, ¿no es cierto? Como tú decías, las redes de amigos, sí, yo creo que las redes de amigos tenemos que transformarnos en distractores, ¿ya? Es decir, si yo conozco que mi amigo es una persona que se pone ansiosa con facilidad, ¿no es cierto? Que puede generar una especie de pánico, ¿no es cierto? Un aumento de angustia con mucha facilidad, no es la idea que yo lo llame para comentarle si vio o no el reporte del ministro y sabe cuántos casos nuevos hay, ¿no es cierto? Creo que lo que te decía antes, la sobreexposición de información nos va a ayudar. En ese sentido, el llamado es a transformarme, no sé, ser un agente distractor. ¿Ah? Evocar recuerdos, contar alguna anécdota, que algo que haya pasado, en el fondo, sacar el foco atencional de la pandemia y del temor y la preocupación que eso puede desprender y tratar de situar entonces la atención en un tema distinto, que cualquiera sea este. Oscar, en el caso de las líneas telefónicas que ustedes han habilitado, ya me contabas que tienen la intención de que sean más números. Me imagino que eso responde también a una gran cantidad de demanda. ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo lo ha percibido la comunidad acá en la comuna de Quillota?
Mira, en un comienzo fue lento, que tiene que ver con la difusión. Como digo, todo nos pilló en una reestructuración y por lo tanto, como difundíamos, en ese sentido apoyamos harto en Instagram, en Facebook, que son de nuestros centros de salud, para publicitar estos canales de comunicación y fue cosa de días para que la gente, como digo, empezara a llamar. E incluso en un momento, ¿no es cierto?, el teléfono se publicitó en radio de mayor alcance comunal, ¿no es cierto?, llegaron a otras comunas y recibimos llamadas incluso de otras comunas, no solamente de Quillota. Eh, como te digo, la gente, y un fenómeno que descubrimos también fue el fenómeno de la soledad. ¿Ah? Uno sabe que existe allá afuera, pero pocas veces se lo encuentra. Y en este sentido recibimos muchas llamadas de personas que viven solas, no cuentan con red de apoyo y por lo tanto este espacio, este microespacio de comunicación valorado muy positivamente. Hay mucho adulto mayor solo, ¿ah? No sé si ustedes tienen la misma percepción que han tenido con estas conversaciones vía teléfono, ¿no? Sí, harto adulto mayor solo. Sí, sí, sí. ¿Y ahí cómo, Ahora, y ahí cómo opera la comunidad, por ejemplo, los vecinos? ¿Cómo se integran para ir en apoyo a este adulto mayor que están solo porque, no sé, su hijo está lejos, su hijo no los puede ir a ver por la condición de salud que tienen, para no exponernos tampoco a ellos? ¿Cómo la comunidad ahí, esto suma? Nosotros veíamos acá en la ciudad de Quillota, en el sector de la Villa General Maquena, el día domingo vino un cantante con un parlante y le cantó a los abuelitos, muchos de ellos del balcón, podían ver, algunos bajaron con su silla. ¿Qué tipo de acciones se puede hacer para acompañar a estos adultos que están en la soledad, como tú lo planteabas? mira, desconozco en la información en específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué están haciendo IDECO, pero me consta que están haciendo acciones porque el área social del municipio de Quillota está bien articulada, con bastante posicionamiento territorial, con agentes comunitarios, mesas territoriales, por lo tanto, sé que se deben estar efectuando acciones. Por lo menos lo que nos compete a nosotros como área de salud, ¿no es cierto? Como departamento de salud, sé que se desplegaron una serie de estrategias para la entrega de alimentación, medicamentos, ¿no es cierto?, a los domicilios, para con el fin de no exponer, ¿no es cierto?, al adulto mayor al tránsito por la ciudad. Y sí, estoy seguro, ¿no es cierto?, que en el ámbito comunitario hay bastantes agentes comunitarios, presidentes, juntas de vecinos que deben tener muy identificado quiénes son estos adultos mayores, quiénes son las personas de mayor riesgo que están en el sector. Y como digo, creo que están llegando por lo menos hoy día con lo básico, ¿no es cierto?, que es alimentación posiblemente, la farmacología, eh, y me imagino que en ese mismo ejercicio se puede hacer el levantamiento de necesidades, ¿no es cierto? Es decir, bueno, que el vecino cuente lo que necesita. Quillota, bueno, se caracteriza por ser una comuna bastante solidaria, articulada en ese sentido, así que creo que los movimientos comunitarios están ahí. Hay que potenciarlo entonces en estos días. Oscar, te queremos agradecer mucho la conversación que hemos tenido a través de Soy TV. Nos ha quedado muy claro el escenario en que estamos y también nos entregaste ahí, nos regalaste algunos tips para poder compartir con la gente que nos está viendo. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias a ti, quedamos a disposición. Bien amigos, entonces de esta forma vamos concluyendo esta conversación que hemos realizado a través de este espacio en soychile.cl. Recuerden, en todas las páginas locales de sus ciudades, conocer también la información que ocurre en su barrio, en su cercanía, en su localidad. Será hasta la próxima, será hasta mañana.